Como hemos visto en el vídeo anterior, en un programa concurrente el organismo tiene disponibles varios operantes. Se trata de una situación de operante múltiple. Mauricio. Vamos. Una situación en la cual el organismo tiene disponibles al mismo tiempo todos esos operantes, los que sean, con sus respectivas contingencias de refuerzo, y puede pasar de uno a otro con toda libertad. Puede pulsar la palanca 1 un ratito, luego pasarse a la 2, luego volver a la 1, quedarse un rato otra vez, volver a la 2 y así sucesivamente. Es la misma situación, como también comentábamos, en que tú, por ejemplo, estás en tu casa y puedes pasar de ver la tele un rato a, cuando te dé por ahí, pasar al ordenador, cuando te dé por ahí, pasar a leer un libro y así sucesivamente. Todos los operantes, con sus respectivas contingencias de refuerzo, están presentes, disponibles, accesibles al mismo tiempo. En un programa concurrente encadenado, la cosa es diferente. El organismo tiene que elegir de antemano con cuál de los operantes va a trabajar durante un tiempo. Cuál de ellos es el que va a estar disponible y va a ser el único durante un tiempo. Los restantes operantes, los no elegidos, quedan desactivados. Por mucho que el organismo los realice, no recibe refuerzo. Esta es una situación que se parece más, por ejemplo, por poner un caso intuitivo, que imagínate que tú tienes libres un cuatrimestre determinado las tardes de los jueves. Entonces te planteas dos opciones. Puedes apuntarte a unos cursos de un idioma que te interesa, o bien puedes apuntarte a un gimnasio. No te puedes apuntar a los dos porque son al mismo tiempo. Si te inscribes en el gimnasio, no vas a poder ir a las clases de idiomas, y si te inscribes en las clases de idiomas, no vas a poder asistir al gimnasio. Y todo ello durante un periodo. Con lo cual, la elección la tienes que hacer antes, la tienes que hacer de antemano. La cuestión es, ¿será capaz un animal no humano, una rata por ejemplo, de aprender a elegir lo que más le conviene en estos términos? Si te das cuenta, esto es bastante más difícil en términos de las capacidades que requiere. En cierto modo es como si la rata que se adapta a un programa básico, pues bueno, ha hecho el grado. La rata que se adapta a un concurrente normal ha hecho un máster, un posgrado. Pero en un concurrente encadenado esto ya es el doctorado, es el máximo nivel académico. Una rata, pues muy posiblemente estamos muy cerca del límite de sus capacidades de aprendizaje. ¿Conseguirá la rata elegir lo que más le conviene de antemano para un determinado periodo de tiempo? Esa es un poco la pregunta que nos planteamos con los programas concurrentes encadenados. Para estudiarlo en el laboratorio utilizamos un dispositivo, de nuevo una cámara, una caja de Skinner modificada, muy modificada en este caso, que consiste de dos habitáculos, dos cámaras, en las cuales se realizan las dos fases del programa concurrente encadenado, llamadas fase de elección y fase de respuesta o terminal. En la fase de elección, el organismo se encuentra en una situación en la que hay dos palancas, la palanca A y la palanca B, vamos a llamarlas, ninguna de las cuales le proporciona reforzadores alimentarios. Si el organismo, que lógicamente ya viene moldeado y con afinidad por la conducta de presión de palanca, presiona una de ellas, por ejemplo, la palanca A, van a ocurrir tres cosas. Primero, en la siguiente cámara, en la de la fase terminal, se activa la palanca 1. En este caso, en nuestro ejemplo, da un programa de refuerzo de razón variable 10. Segundo, se desactiva la otra palanca. La palanca 2, que en nuestro ejemplo da reforzadores con un programa intervalo fijo 5 segundos, no va a estar activa en la siguiente fase. Por mucho que el organismo la pulse, no hace nada, está inerte, está desconectada. Y tercero, se abre la puerta que separa ambas cámaras, con lo cual el organismo puede pasar a la fase de respuesta, a la fase terminal. En esa situación se queda el organismo durante un tiempo fijo, un tiempo que, por ejemplo, supongamos 15 minutos, durante los cuales puede hacer lo que le parezca para obtener los más reforzadores que sea capaz con el único operante que está activo, que está funcional, que está disponible, que es el que él ha elegido.
Pasados esos 15 minutos de la fase de respuesta, 15 minutos o los que sean, volvemos a empezar. Situamos al organismo de nuevo en la cámara de la fase de elección y puede volver a pulsar la palanca A o la palanca B, con lo cual, bueno, si ahora pulsa la B, pues ocurrirá exactamente lo contrario. Se activa la palanca 2 y se desactiva la 1. Y todo esto se repite una y otra vez en una fase de adquisición que suele ser muy larga. Los resultados son claros. Tras una fase de adquisición suficientemente prolongada, el organismo acaba eligiendo mucho más a menudo la situación que le resulte más adaptativa, la más rentable. Por poner un ejemplo muy claro, imaginemos que en lugar de los programas que tenemos puestos en la imagen, el organismo tiene disponible la palanca 1 con razón fija 50 y la palanca 2 con razón fija 10. Evidentemente es muchísimo más rentable, muchísimo más adaptativo trabajar con la palanca 2, porque la tasa de refuerzo es mucho mayor que la de la palanca 1. Pues bien, a base de repeticiones del ciclo de las dos fases, el organismo termina por elegir mucho más la palanca 2 que la palanca 1. Es decir, efectivamente se está adaptando a la situación, está tomando de antemano y como si dijéramos con un compromiso temporal, la elección que más le conviene. Hay un resultado adicional que es bastante curioso, que es que el organismo, los organismos en general, y está probado en muy diversas especies, tienden a preferir con cierta tendencia los programas variables frente a los fijos en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, si se trata de un razón fija 5 y un razón variable 5, pues el organismo va a mostrar una tendencia mayor a responder a la palanca que le proporciona acceso a la situación en que está activo el programa de razón variable. Es curioso tratar de imaginar a qué se puede deber esto. Una posibilidad es decir, bueno, pues es que a los seres vivos nos va la marcha, nos gusta la incertidumbre, la sorpresa. Una alternativa quizá un poco más seria podría tener que ver con los sesgos mnésicos, los sesgos de memoria, que hacen que tendamos a valorar más o a tener mejor recuerdo o un recuerdo más saliente de las situaciones beneficiosas, de las situaciones gratas respecto a las que no lo son. Por ejemplo, si dentro de 20 años tú te vuelves a reunir con tus compañeros y habláis de cómo era la vida en la universidad y todo esto, cosa que muy probablemente haréis, hay una cosa que probablemente te llame la atención, que es que, claro, a juzgar por vuestras conversaciones, esto era un jardín de rosas. Todo era muy divertido, todo era muy gracioso. Y es que los seres humanos tenemos ese puntito optimista de recordar mejor las situaciones o las anécdotas o las vivencias agradables frente a las desagradables. Les damos más prelación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, en un programa de razón variable hay ocasiones en que la recompensa viene mucho antes de lo esperado. Cuando en un razón variable 5 te toca el caso en que a la segunda respuesta ya te da la recompensa, eso es algo de alguna manera inesperado y de alguna manera muy grato y a lo mejor se recuerda mejor. De todas formas, todas estas cuestiones son puramente especulativas. Lo único que conocemos con seguridad es el hecho empírico de que existe esa tendencia ligera pero sistemática a elegir más, en igualdad de las demás circunstancias, los programas variables frente a los fijos. Cuál sea la explicación en último término es algo que de momento, con criterio científico, no conocemos. Solo podemos especular. Hay una variante de los programas concurrentes encadenados que permite estudiar un fenómeno de enorme interés e importancia desde muchos puntos de vista. Son los llamados estudios de autocontrol. Aquí lo que sucede es que vamos a manipular, vamos a cambiar, vamos a modificar deliberadamente tanto la magnitud como la demora de los reforzadores. No tocaremos el programa de refuerzo. Utilizamos una cámara semejante, idéntica básicamente, a la que se emplea en los concurrentes encadenados que acabamos de describir. Lo que sucede es que ahora
la palanca 1 en la fase de respuesta, en la fase terminal, va a dar lugar a reforzamiento continuo. Y la 2 también. ¿Qué es lo que varía entonces? Pues varía que la palanca 1 proporciona recompensas de mayor magnitud, tanto en cantidad como en calidad, en ambas o en una de ellas, pero con una demora larga. Es decir, desde que el organismo pulsa la palanca hasta que llega la recompensa, pasa un tiempo sensible. En cambio, en la palanca 2, la recompensa es mucho más pequeña, de menor magnitud, pero se da de forma inmediata. Esto es lo que varía. Ambas palancas funcionan con refuerzo continuo. Cada vez que hay una pulsación, una respuesta, hay una recompensa. Fíjate en la estructura que implica esta situación. Todos los seres humanos estamos permanentemente sometidos al dilema entre una recompensa grande que tarda tiempo en llegar y una recompensa pequeña que es inmediata. Fíjate que esto tiene que ver, por ejemplo, con te comes esa pieza de bollería industrial que tú sabes que a la larga mal asunto, pero que te apetece un montón y que te va a proporcionar una satisfacción inmediata, palanca 2, o bien te comes una ensalada sana, nutritiva, equilibrada desde el punto de vista dietético, etcétera, que hombre, pues que no te proporciona una gran satisfacción a corto plazo, pero que a largo plazo te va a proporcionar como consecuencia una mayor salud, quizá un mejor aspecto, etc. Y así sucesivamente. La estructura de este dilema es una de las cuestiones, podríamos decir incluso que eternas en las tribulaciones humanas. De alguna manera, con un estudio de autocontrol basado en un concurrente encadenado, estamos poniendo a una rata en la misma situación. A ver, rata, ¿qué prefieres? ¿Una recompensita pequeña ya o una recompensa muy grande que tarda más en llegar? Y el resultado es un poco desazonador. Los organismos, de manera sistemática, acaban aprendiendo a elegir la recompensa inmediata pequeña. Así pues, parece que otros mamíferos, al igual que se dice de los seres humanos, pues somos todos esclavos de lo inmediato. Sin embargo, hay otros estudios que muestran lo que podríamos considerar una óptica algo más optimista en sus resultados. Por ejemplo, el estudio de Racklin y Green, que citamos en los apuntes, lo que hacía era poner en esa misma situación una diferencia importante. Cuando el organismo se encuentra en fase de elección, es decir, cuando pulsa la palanca que determina cuál de los dos operantes va a estar disponible en la fase terminal, introducimos una demora uniforme para pasar de una fase a la otra. Es decir, cuando el organismo, por ejemplo, pulsa la palanca A, la puerta no se abre inmediatamente, sino que hay una demora, la misma que si pulsa la palanca B. En esta situación, casi mágicamente, el organismo invierte su elección y empieza a ser más frecuente que elija la palanca que le da acceso al operante que le proporciona las recompensas más grandes y con más demora. Es decir, la introducción de esa demora uniforme entre la fase de elección y la fase de respuesta cambia la elección del organismo. Esto probablemente tiene que ver con el hecho de que la ausencia de demora, la inmediatez, es algo que se puede romper en cualquier eslabón. En el momento en que el organismo ya ha aprendido que una vez que hace su elección en la fase de elección va a tener que esperar sí o sí, porque hay una demora de la que no se libra, que es la que está interpuesta entre las dos fases, pues ya la inmediatez no es inmediatez, ya va a haber que esperar. Y entonces, como si dijéramos, por entendernos, pues ya puestos, esperamos un poco más y obtenemos la recompensa grande. Mientras que si esa demora no está, lo que ocurre es que pues tengo la posibilidad de pulsar la palanca que me lleva al sitio donde pulso otra palanca e inmediatamente ya tengo una pequeña recompensa. Y eso gana una cierta prelación. Todo esto, de nuevo, es una interpretación más bien especulativa,
pero lo cierto es que tiene una implicación profesional que es muy importante y que tiene infinidad de variantes en nuestras técnicas, las técnicas que usamos en el día a día como psicólogos, que es el uso de las demoras. Por poner un ejemplo muy sencillo y muy gráfico, si tú estás ayudando a un paciente a dejar, digamos, de fumar o de comer determinados tipos de verdura, una de las buenas opciones que suelen funcionar muy bien es introducir una demora. Por ejemplo, no tengas a mano el tabaco. El tabaco lo tienes que guardar obligatoriamente en el último rincón de un altillo, que para alcanzarlo tienes que coger una silla, subirte a la silla, estirar la mano hacia el rincón y entonces... Porque una cosa es eso y otra muy distinta es que tú tengas el tabaco en el bolsillo, en el bolso, encima de la mesa y que inmediatamente puedas acceder al cigarrillo, en cuyo caso te vas a encontrar muchas veces que estás fumando y ni siquiera habías decidido fumar. El añadir esa demora, no te voy a decir que cure el tabaquismo, evidentemente, pero contribuye. Ayuda al organismo a, como si dijéramos, replantearse si no le merecería la pena aceptar un poco la demora y obtener la recompensa mayor de una vida más saludable. Esto no es más que un ejemplo gráfico. El uso de demoras introducidas artificialmente en un tratamiento es variadísimo y muy amplio y funciona muy bien. Aquí lo dejamos por hoy. Pronto acabamos ya con los programas de refuerzo y pasamos a otras cosas. Muchas gracias y hasta la próxima.